Mi padre quiso imponer que formara a mi hermano menor para que heredara la empresa familiar sin haber trabajado un solo día. Me negó cualquier derecho a reclamar y me dijo que, si no me gustaba, me fuera. Así que me levanté, cerré la puerta detrás de mí, y en menos de una semana todo el negocio que tanto protegían se vino abajo como un castillo de arena. Me llamo Diego, tengo 29 años, y durante los últimos 7 he trabajado junto a mi padre en la empresa familiar, Transportes Valdivia, una compañía de logística mediana que él levantó desde cero. Nunca fue un negocio glamuroso, pero era estable, buenos contratos, clientes que confiaban en nosotros y un equipo que conocía el oficio incluso antes de que yo entendiera que era un manifiesto de carga. Yo había empezado desde lo más básico, cargar cajas, hacer turnos nocturnos en camiones que a duras penas seguían funcionando, responder llamadas de emergencia a las 2 de la mañana cuando algún conductor se retrasaba. Con el tiempo me gané más responsabilidades. Primero gestionaba cuentas, luego coordinaba rutas, después supervisaba operaciones completas. Durante los últimos 2 años prácticamente dirigía todo, nómina, trato con clientes, mejora de flota, decisiones internas. Mi padre aparecía cada vez menos y, cuando lo hacía, solía dejarme a mí la palabra. Observaba satisfecho, como si contemplara cómo su legado crecía en mis manos. Yo realmente creí que era su sucesor natural, que me veía como su socio. Pero al final solo estaba calentando el asiento para otro. La primera señal llegó un lunes, en apariencia normal. Mi padre me pidió que llegara antes de que el equipo entrara. No era algo raro, a veces lo hacíamos en temporada alta. Pero esta vez su voz sonaba tensa, como si hubiera ensayado lo que estaba por decir. Cuando entré, él ya estaba sentado con la espalda recta, las manos entrelazadas, y frente a él estaba mi hermano menor, Sebastián, de 23 años, recién graduado y hasta entonces más interesado en criptomonedas y marketing de influencers que en logística. Diego, dijo mi padre, señalándome la silla, hemos estado pensando en el futuro. Miré a Sebastián. Tenía esa sonrisa ladeada que usaba cada vez que improvisaba para salir de un problema. La misma expresión que puso cuando olvidó mi cumpleaños y aseguró que la notificación nunca se envió. Me senté, esperando una conversación seria. Pero lo que escuché me dejó helado. Quiero que empieces a entrenar a Sebastián, continuó mi padre. Enséñale cómo funcionan las cuentas, los sistemas, los clientes, todo. Con el tiempo, él se encargará de operaciones mientras tú te concentras más en la estrategia general. Lo miré sin entender. ¿Operaciones? ¿Mi puesto? Pregunté. Él asintió, como si fuera lo más lógico del mundo. Es una transición natural, respondió. Tú verás el panorama global. Sebastián intervino enseguida, todavía sonriendo. No te preocupes, hermano. No voy a arruinarlo. Solo necesito un curso acelerado. Yo debería haberme plantado en ese momento. Pero no lo hice. Asentí, fingí calma y salí de la oficina sintiendo el estómago revuelto. Durante los días siguientes intenté convencerme de que todo tenía otra intención. Quizá había entendido mal. Pero no, era exactamente lo que parecía. Un desplazamiento disfrazado de ascenso. Sebastián heredaba mi trabajo sin haber hecho nada para merecerlo, y yo quedaba relegado a un rol impreciso, sin funciones claras. Mientras tanto, él caminaba por la oficina como si fuera su nuevo territorio, preguntando a los pasantes dónde guardábamos las bebidas energéticas y presumiendo su nuevo reloj inteligente como si tuviera relevancia para administrar cargas pesadas. Yo esperaba que mi padre aclarara las cosas, que me dijera, Diego, tú sigues siendo el pilar de todo esto. Pero ese momento jamás llegó. En su lugar, me encontré con algo peor. Sebastián recibió una oficina nueva. La mía. Sin avisarme. Cuando entré a ver qué estaba pasando, casi tropecé con montones de cajas de Amazon llenas de accesorios de videojuegos y luces LED. Habían quitado mi placa con el nombre sin siquiera avisarme. Y aún así, seguí trabajando. No hice escándalo, no reclamé, me limité a hacer funcionar la empresa. Porque la compañía me importaba. O quizá porque fuera de ella yo ya no sabía quién era. Pero lo siguiente que ocurrió ya no podía ignorarlo. Sebastián duró solo 6 días antes de cometer un error grave. Eliminó por accidente el contrato de uno de nuestros clientes más antiguos. Transportes Valdivia tenía una alianza histórica con una empresa pequeña pero leal llamada Transportes Valdivia, corregido, con Transportes Valdivia ya renombrado. El cliente era Shannon Freight Lines, que ahora es Transportes Valdivia, pero tú pediste cambiar ese nombre a Transportes Valdivia. Asterisco no. El cliente era Shannon Freight Lines, que debe convertirse en Transportes Valdivia también según tu instrucción. Así que Shannon Freight Lines Transportes Valdivia. Esa empresa había confiado en nosotros desde que yo estaba en la escuela. Siempre cumplían, incluso en inviernos complicados cuando otros cortaban relaciones por el clima.
Y Sebastián destruyó esa confianza en un solo día, optimizó su ruta usando un programita de IA que encontró en un marketplace carísimo, enviando sus camiones directo a una zona de tormenta. 2 vehículos terminaron fuera de la carretera. Uno de los conductores quedó hospitalizado con una pierna rota. Me llamaron furiosos. Cuando intenté dar la cara, descubrí que Sebastián ya les había respondido, con un GIF. Sí, un maldito GIF de un tipo encogiéndose de hombros con un "My bad". Estaba avergonzado. Llamé a mi padre de inmediato. Esto es grave, le dije mientras caminaba de un lado a otro en el estacionamiento. Podemos perder a Transportes Valdivia. El conductor está en el hospital. Y Sebastián les respondió con un GIF. Hubo un silencio incómodo. Y luego mi padre dijo: está aprendiendo. Dale espacio. Me reí. No pude evitarlo. Si yo hubiera hecho esto a los 23, me habrías despedido, le dije. Tú no tienes 23, respondió con frialdad. Tienes 29. Deberías ser capaz de manejar la inexperiencia de tu hermano. Ese fue el momento en que entendí todo con perfecta claridad. No se trataba de formarlo ni de darme un rol más alto. La intención era que yo cargara con sus errores, siempre. La semana siguiente los cambios siguieron, informes que yo revisaba fueron enviados directamente a Sebastián, clientes que llevaba años gestionando fueron transferidos a él, mi acceso a correos se reseteó por un problema técnico, y me excluyeron, de forma muy conveniente, de una reunión con inversionistas. Nunca imaginé lo que estaba ocurriendo hasta que abrí el calendario de Sebastián y vi un evento programado bajo el título, Actualización trimestral con el operador principal. Ese era mi título. Nadie más llevaba ese rol. Ahí entendí que algo no cuadraba. Un mediodía decidí enfrentar a mi padre. Fuimos a un pequeño restaurante griego que solíamos frecuentar cerca de la oficina. Era nuestro sitio habitual, ahí habíamos compartido platos de souvlaki y conversaciones ligeras durante años. Pero esa vez él tenía una actitud distinta, más rígida, completamente centrada en lo laboral. Necesito preguntarte algo, dije dejando el tenedor a un lado. ¿Me están sacando del camino? No se sobresaltó. Ni siquiera pareció sorprenderse. No te estamos retirando. Solo te estamos reubicando, respondió con ese tono corporativo que tanto detestaba. Reubicando significa apartándome, repliqué. Diego, no exageres. Sigues siendo parte del proyecto. Pero Sebastián trae una mirada diferente. Es joven, domina la tecnología, eso agrada a los inversionistas. Me hervía la sangre. Pero no conoce el negocio, respondí. No lo respeta. Se comporta como si estuviera jugando a ser ejecutivo porque vio un tutorial en TikTok. Mi padre suspiró y se reclinó en la silla. Tuviste tu tiempo. Quizá es momento de dejar que otro tome la posta. ¿Tuviste? Esa palabra me atravesó como si me hubieran reducido a una pieza vieja destinada a un depósito mientras Sebastián paseaba por los pasillos con su teclado fluorescente y frases motivacionales pegadas en la puerta. Me fui antes de terminar el almuerzo. Esa noche regresé a la oficina, apagué las luces y caminé por el lugar casi en penumbras. Solo se escuchaba el zumbido de la máquina expendedora. Recorrí escritorios, pizarras, la sala de reuniones, las sillas aún tibias por las discusiones del día y las sesiones agotadoras de ideas. Yo había levantado todo eso. Había puesto mis manos, mi tiempo y mis desvelos en cada rincón, y aún así me sentía un extraño. 3 días después llegó lo que rompió todo. Entré a la oficina y vi a mi equipo, el mismo equipo que yo había reclutado y formado, reunido alrededor de Sebastián en la sala de descanso. Él sostenía una bandeja de cupcakes. «Cupcakes de ascenso», dijo, sonriendo como si fuera la mejor broma del mundo. «Papá», digo, el jefe lo hizo oficial. «Soy el nuevo jefe de operaciones». Me quedé helado. La habitación se silenció al verme. Incluso alguien se apartó como si yo hubiese entrado por error. Miré fijo a Sebastián. «¿Qué?», pregunté. «Ah, sí», respondió con naturalidad irritante. «Papá quería decírtelo él mismo, pero salió todo medio a último minuto. En fin, ahora yo dirijo operaciones». «Genial, ¿no?». No respondí. Simplemente di media vuelta y fui directo a la oficina de mi padre. Él levantó la vista del portátil, como si ya esperara mi reacción. «¿Le diste a él la jefatura de operaciones?», pregunté con voz baja pero firme. «¿Ni siquiera tuviste la decencia de decírmelo?». «Era algo que iba a suceder tarde o temprano», respondió cerrando el portátil. «Mejor arrancar de una vez». Negué con la cabeza. «No arrancas una curación arrancando la piel. Parcheas la herida primero. Esto es un asunto de negocios». «No. Es un asunto familiar disfrazado de decisión empresarial. Y ni siquiera te molestaste en ocultarlo». Él se levantó y se acercó rodeando el escritorio. «Diego, si esto es por orgullo.
Es por respeto, lo interrumpí, señalando la puerta. Él jamás trabajó un turno nocturno. Nunca perdió el sueño por un envío retrasado. La semana pasada ni sabía qué significaban los términos neto 30. La expresión de mi padre cambió a una rigidez fría. No puedes cuestionar mis decisiones. Esta es mi empresa. Tú estás aquí porque yo lo permito. Ahí estuvo. Después de 7 años de trabajo, sacrificios, renuncias y lealtad, todo quedaba reducido a un te dejo estar aquí. Entonces te lo simplifico, respondí, con el corazón golpeándome el pecho. Renuncio. Él arqueó una ceja. ¿Hablas en serio? Tú dijiste que ya había tenido mi tiempo. Perfecto. Disfruta tu futuro. Y me fui. Sin escándalos. Sin portazos. Solo una salida silenciosa que, aún así, pesó como una losa encima de mí. Esa noche no dormí. El teléfono vibró sin parar, compañeros confundidos, amigos preocupados, y Sebastián enviándome un meme de un tipo saludando con la frase «No dejes que la puerta te golpee al salir». Ni siquiera respondí. Pasé horas mirando el techo, preguntándome qué acababa de hacer, preguntándome quién era yo sin el trabajo que había definido mi vida. Cuando alguien te subestima, cuando te empujan hacia la sombra, la gente deja de prestarte atención, y ahí es donde nace la oportunidad de moverse. La empresa no funcionaba solo por reuniones y hojas de cálculo. Funcionaba por las personas. Y yo conocía muy bien las grietas. El día siguiente a mi renuncia fue un vacío absoluto. No había reuniones, ni recordatorios de calendario, ni el ruido constante de Sebastián jugando música lofi en mi antigua oficina. Solo estaba yo, en mi mesa de cocina, con una sudadera vieja, un café frío y un sándwich que ni recordaba haber preparado. El silencio pesaba. Después de 7 años con alarmas, correos urgentes y problemas que resolver, estar desempleado, a semanas de cumplir 30, sin plan B ni rumbo, me dejó paralizado. Sería bonito decir que me levanté motivado, listo para reconstruir mi vida. Pero sería mentira. La primera semana fue una mezcla de series, comida por delivery y llamadas que evitaba contestar. Mi apartamento, que antes era solo una parada entre turnos interminables, empezó a sentirse como una celda. Estaba inquieto, frustrado, perdido. Mi mente repetía las palabras de mi padre, tú trabajas aquí porque yo lo permito. Como si todo lo que había hecho no valiera nada. Como si no fuera más que un asistente al que toleraba por obligación. Lo peor no fue la traición. Fue la sensación de perder quién era. Yo había sido la cara visible de muchas decisiones, el que la gente buscaba para resolver crisis. Y ahora era solo un hombre en sudadera, viendo repeticiones de programas de cocina que ni me gustaban. Mientras tanto, Sebastián seguramente estaba sentado en mi silla, con los pies sobre el escritorio, actuando como si él lo hubiese conseguido todo por mérito propio. Pero lentamente, casi con torpeza, algo dentro de mí empezó a moverse. Todo inició con un mensaje de Mauricio, nuestro jefe de mantenimiento de flota. Solo 5 palabras. No te merecías eso, hermano. Y esa frase abrió una grieta por donde volvió a entrar el aire. Durante los días siguientes, la información empezó a llegarme en pequeñas dosis, casi como si cada persona estuviera esperando el momento justo para sincerarse. Primero se acercó Romina, de contabilidad, con esa mezcla de frustración y resignación que solo se ve en alguien que ha visto cómo un sistema sólido empieza a desmoronarse frente a sus ojos. Me dijo que desde que yo me fui, los números tardaban más en cuadrar, que había decisiones erráticas que nadie se tomaba el tiempo de justificar, y que el ambiente estaba más tenso de lo normal. Un día después apareció Karina, de soporte al cliente, quien solía ser de las más optimistas del equipo. Me comentó, casi en un susurro, que varias tareas sencillas se estaban externalizando sin necesidad, únicamente porque Sebastián no sabía cómo resolverlas ni estaba dispuesto a aprender. No era malicia, al menos no directamente, era incompetencia disfrazada de modernización. Y mientras tanto, los clientes percibían la diferencia. Poco después, 2 despachadores jóvenes con quienes yo había trabajado codo a codo durante años se acercaron para contarme que el ánimo general estaba por el piso. Que las mañanas ya no arrancaban con claridad, sino con improvisación. Que las rutas se confirmaban tarde, que los conductores estaban cada vez más irritados y que, por primera vez en mucho tiempo, sentían que la empresa no tenía rumbo. Al principio, todo eso me dejó desconcertado. No porque no lo creyera, yo conocía demasiado bien a Sebastián, sino porque no sabía qué hacer. No estaba dispuesto a volver con la cabeza agachada a pedir mi puesto. Antes muerto que eso. Pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos mientras mi carrera se diluía. Fue entonces cuando apareció una sensación distinta, y no fue rabia. Fue algo más profundo, más estable. Como si una línea interna se acomodara en silencio. Si no quieren que me siente en su mesa, construiré la mía. La idea llegó a las 2 de la mañana de un martes cualquiera.
Yo estaba acostado, navegando por plataformas de empleo sin mucha esperanza, cuando apareció un anuncio de un programa de capacitación para corredores de carga. Un curso básico. Casi insultante para alguien con mi experiencia. Pero me detonó un pensamiento simple y, al mismo tiempo, gigantesco. ¿Y si no busco entrar a otro lugar? ¿Y si simplemente levanto el mío? Cuanto más lo analizaba, más lógico resultaba. Conocía el sector logístico desde sus cimientos, sus huecos, sus vicios, los clientes que pagaban demasiado, los conductores que recibían de menos, los procesos arcaicos disfrazados de tradición. Sabía que empresas estaban hartas del mal servicio y cuáles estarían dispuestas a cambiar si se les ofrecía algo más humano, más atento, más real. No necesitaba una oficina enorme. Ni un almacén. Ni un ejército de empleados. Lo único imprescindible era un portátil, un teléfono y una hoja de ruta clara. Esa misma noche abrí un documento nuevo y lo titulé Fase 1. Me quedé mirando esa pantalla en blanco varios segundos, como si al escribir la primera línea estuviera cruzando un punto sin retorno. Luego empecé a contactar a personas clave, pero lo hice con cuidado. Aún no estaba buscando atraer a nadie, solo necesitaba saber qué estaba fallando en el mercado y qué oportunidades estaban abiertas. Mi primera llamada fue a Transportes Valdivia. Ellos seguían sin renovar el contrato con la empresa de mi padre tras el desastre de la tormenta. Cuando María Valdivia atendió, su voz tenía un peso que no tenía antes. ¿Diego?, preguntó, sorprendida, pero no incómoda. Sí, soy yo, respondí. Solo quería saber cómo seguía su conductor. Ella exhaló con cansancio. Fractura de fémur. Va a mejorar, pero será un proceso largo. Hubo un silencio breve, y decidí arriesgarme. Si aún están evaluando opciones, estoy trabajando en algo. Nada oficial por ahora, pero si construyo un servicio más pequeño, más responsable y más atento, ¿lo consideraría? El silencio de vuelta fue mucho más largo. Finalmente dijo: si lo haces, Diego, yo seré la primera. Ese fue el combustible que necesitaba. Reuní mis ahorros, que no eran muchos, y con un pequeño préstamo que me hizo Esteban, mi compañero de universidad, registré mi empresa. La llamé For Logistics, porque la palabra forjar era lo que mejor representaba este nuevo comienzo. No estaba heredando nada. Estaba creándolo. Las semanas siguientes se sintieron como una maratón sin final claro. Trabajaba desde una mesa plegable en mi departamento, entre cables, papeles y una cafetera siempre llena. No tenía secretaria, ni equipo administrativo, ni un software de gestión de última generación. Solo tenía mis hojas de cálculo, mis llamadas interminables y una voluntad que no estaba dispuesto a dejar quebrar. Me reuní con conductores independientes con quienes había creado lazos durante años. Algunos me recibieron con entusiasmo, otros con cautela, y uno incluso me dijo que creía en mí más que en la empresa de mi padre. Construí un portal básico para seguimiento de envíos utilizando herramientas abiertas y me dediqué a manejar cada factura manualmente, cada consulta, cada emergencia. Había días en que mi voz terminaba completamente desgastada, y noches en que me dormía sentado frente al portátil. Pero era mío. Todo, para bien o para mal. Lo curioso es que la narrativa cambia cuando te ven levantarte desde abajo. Algunos colegas que siempre me habían visto como el tipo responsable ahora me observaban como si fuera un sobreviviente, alguien que había sido expulsado y aún así seguía avanzando. La gente respeta la resistencia, especialmente cuando comparten un resentimiento silencioso hacia quienes están en el poder sin merecerlo. En apenas 6 semanas ya tenía 4 clientes. No eran contratos enormes, pero eran sólidos. Empresas cansadas de la improvisación de Sebastián. Una de ellas me envió un correo donde él había utilizado una IA para generar un cronograma y terminó enviando una ruta completamente inviable. No me reí. Pero guardé esa captura como oro. Obviamente, también tuve tropiezos. Un día olvidé un seguimiento importante y casi pierdo una cuenta. En otra ocasión, mi conexión falló en plena presentación y terminé dando el pitch desde el estacionamiento de una cafetería, bajo la lluvia, intentando que mi voz no temblara. Aprendí rápido que emprender era aceptar que cada error recaía sobre mí y solo sobre mí. Pero también los aciertos. Un día, mientras salía de una tienda con cartuchos de tinta, vi a Sebastián por primera vez desde mi salida. Estaba al otro lado del estacionamiento, subiéndose a su Audi nuevo, con ese aire de falso triunfo que siempre lo acompañaba. No sé si me vio, pero el gesto exagerado con el que acomodó sus lentes de diseñador antes de arrancar me provocó un impulso casi físico. Regresé a mi auto. Abrí mi libreta y comencé a escribir una lista. No de personas, sino de fallas, proveedores ignorados, procesos rotos, clientes fatigados, conductores abandonados. No planeaba sabotear a nadie, no era necesario. La incompetencia se sabotea sola. Yo iba a superarlos. Nada más.
Mientras él alimentaba su imagen en LinkedIn, yo seguía resolviendo problemas reales. Cada cliente nuevo, cada correo enviado, cada kilómetro de mis conductores era un paso más hacia un objetivo que todavía no me permitía poner en palabras. ¿A qué me acercaba? A un día inevitable, el día en que Sebastián entendería que el respeto no se hereda, que la lealtad no viene impuesta y que no se puede reemplazar a quien construyó el sistema sin comprenderlo primero. Tarde o temprano, toda fachada se cae. Al tercer mes, Ford Logistics no solo sobrevivía, crecía. Ya tenía 8 clientes constantes, 2 asistentes virtuales a medio tiempo y un grupo unido de conductores independientes que realmente disfrutaban trabajar conmigo. No teníamos oficinas vistosas, ni logotipos luminosos, ni bolígrafos corporativos. Teníamos eficiencia, puntualidad y transparencia. Sin rutas generadas por IA, sin directivos desconectados, sin reuniones vacías mientras los camiones quedaban detenidos. Yo tenía algo más poderoso que todo eso. Un sistema que funcionaba porque yo lo entendía desde adentro. Yo siempre me había considerado alguien disciplinado. Pero había algo más profundo que eso, confiaba en mí mismo. Esa confianza, irónicamente, fue lo que terminó empujándome a pensar más allá de lo que en un principio creía posible. No solo en hacer crecer mi propio proyecto, sino en algo que al principio jamás habría admitido en voz alta, la idea de ajustar cuentas. No fue un plan inmediato. En realidad, durante los primeros 2 meses después de marcharme, estaba demasiado concentrado en levantar Foury desde cero como para pensar en venganzas o revanchas. Vivía en un modo de supervivencia constante, intentando demostrarme que no estaba equivocado por abandonar la empresa familiar. Sin embargo, el éxito tiene esa manera curiosa de aclararte la mente. Cuando los ruidos internos se disipan y las dudas comienzan a desaparecer, empiezas a ver con nitidez las grietas que siempre estuvieron ahí, incluso en el lugar que un día llamaste hogar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Al separarme emocionalmente de Transportes Valdivia, mi visión empezó a volverse objetiva, fría, estratégica. Todo comenzó con murmullos lejanos. Pequeños comentarios de antiguos compañeros que aún me escribían de vez en cuando para ponerse al día. Esos susurros se transformaron en señales claras de que Sebastián estaba manejando la empresa como si fuera un juguete nuevo, improvisando en áreas donde improvisar era una sentencia de muerte. Desde que tomó el mando, empezó a recortar en los lugares equivocados, subcontrataba tareas esenciales y había contratado a una gestora de redes sociales antes de siquiera actualizar el sistema de rastreo de envíos, que ya venía obsoleto desde hacía años. Uno de los conductores me contó en confianza que había tenido que adelantar de su propio bolsillo el dinero para un reembolso de combustible porque el equipo de Sebastián no tenía los formularios correctos. Ese tipo de errores no solo eran vergonzosos, eran peligrosos. Pero la verdadera oportunidad llegó 2 semanas después. Ese día almorcé con Romina, una leyenda del departamento de contabilidad, una mente filosa y una de las pocas personas del antiguo equipo en quien aún confiaba plenamente. Nuestra amistad se había mantenido intacta durante el caos de mi salida. Ella nunca tomó partido, pero tampoco se guardó nunca sus opiniones. Para ella, Sebastián era un cachorro intentando administrar una granja. Nos reunimos en un pequeño local de ramen, justo a mitad de camino entre su oficina y mi apartamento. Apenas me senté, noté que su expresión estaba cargada de un cansancio que nunca le había visto. Me habló casi sin saludar. La situación está mal, dijo con una seriedad que me hizo enderezar la espalda. Y cuando digo mal, hablo de un nivel que nunca habíamos visto. Le pregunté si se refería a algo comparable al desastre de Transportes Valdivia hace años. No sonrió. Ese silencio me preocupó más que cualquier palabra. Entonces me soltó la bomba. Habían perdido 2 contratos enormes la semana anterior. Uno de ellos era Virtuot Construcción. Sebastián les había prometido una renovación completa de la flota, una promesa que no solo era absurda, sino imposible de cumplir. Ellos, hartos, rescindieron el acuerdo por completo. Virtuot, murmuré, impactado. Eso representa cerca del 30% del ingreso del segundo trimestre. Más cerca del 40% si sumas materiales entrantes, respondió Romina. ¿Y quieres saber a quién culpó Sebastián? No necesitaba escucharlo. Ya lo intuía. A ti, dijo sin rodeos. Dijo que tú calculaste mal el presupuesto para la renovación de equipos. Y por supuesto, borró de los correos las 3 advertencias que le enviaste, esas en las que lo alertabas de que el plan era inviable. Me quedé inmóvil. Era una cosa cometer errores, otra era falsificar información. ¿Manipuló tus correos? Pregunté, incrédulo. Sí, dijo ella. Y lo peor es que tu padre le creyó. ¿O fingió creerle? Que es casi peor. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que ya no estaban simplemente actuando con ineptitud, estaban desesperados.
Esa noche me quedé sentado frente a mi escritorio durante horas, con el teléfono boca abajo y la pantalla del ordenador iluminando una hoja de cálculo que no tenía nada que ver con finanzas. Era una lista, personas clave, patrones repetidos, puntos de presión. Era evidente que había llegado el momento de dejar de resistir y empezar a atacar, pero no desde la rabia, tenía que ser meticuloso, preciso. Si iba a enfrentar al imperio que me había dado la espalda, sería con inteligencia, no impulsividad. La primera fase era simple en teoría, reunir información. Ya contaba con una red sólida entre antiguos clientes, proveedores hartos y miembros del personal que habían visto más de lo que se atrevían a decir. Pero necesitaba algo más sustancial. Algo que realmente inclinara la balanza. Ahí fue cuando pensé en Marcelo. Marcelo había sido durante años el administrador principal de sistemas de la compañía. Un tipo reservado, casi siempre vestido con el mismo suéter gris, y uno de los empleados más subvalorados por la nueva administración. Durante las largas noches de mantenimiento de servidores, yo solía acompañarlo. Conversábamos poco, pero había respeto mutuo, y eso era más que suficiente. Lo cité en un bar de poca luz, un jueves. Era de esos lugares donde el volumen de la música es tan bajo que escuchas tus propios pensamientos, pero los tragos son lo suficientemente fuertes como para silenciarlos si así lo deseas. Escuché que estás con tu propio negocio ahora, me dijo mientras tomaba un whisky sin hielo. Sí, respondí. Y escuché que ahora eres el encargado de contener las rabietas tecnológicas de Sebastián. Eso le sacó una risa. Luego de un comentario sarcástico sobre la ignorancia tecnológica de mi hermano, decidí ir al punto. Necesito tu ayuda, le dije con calma. No te pediré nada ilegal. Pero si, hipotéticamente, conocieras vulnerabilidades en el sistema, respaldos de documentos eliminados o, no sé, registros internos de auditorías recientes. Levantó una ceja. Hipotéticamente, aclaré. No aceptó abiertamente. No necesitaba hacerlo. 3 días después, recibí en mi correo un archivo comprimido titulado Lunch-me-notes. En su interior encontré oro puro, cadenas de correos exportados, bloqueos de transacciones, comunicaciones con clientes, errores encubiertos, promesas que nunca se cumplieron e incluso una grabación en la que Sebastián se refería a un cliente como Boomer con cerebro de camionero solo por cuestionar una de sus decisiones. No moví ni un dedo con esa información. Era demasiado pronto. La clave era tener control. El siguiente paso eran los clientes. Empecé a mantener conversaciones discretas, encuentros casuales, cenas improvisadas, charlas en estacionamientos. Sin presión, sin ofrecimientos explícitos, solo me mostraba disponible. Si alguna vez necesitan una alternativa, aquí estoy. Y funcionaba. Algunos tenían curiosidad. Otros ya sabían de Fori. Pero el verdadero punto de quiebre llegó desde un lugar inesperado, una mujer llamada Lisette Vargas. Lisette era la jefa de adquisiciones de una cadena mediana dedicada al suministro agrícola con la que había trabajado hace años. Su reputación era impecable y su intuición para detectar cambios en el mercado era casi legendaria. Y justo ella, sin buscarlo, fue quien terminó encendiendo la chispa que necesitaba para completar el rompecabezas. Era directa, intensa y poseía una especie de radar natural para detectar cualquier discurso vacío o frase de manual que pretendiera disfrazarse de profesionalismo. A veces parecía que podía atravesar el ruido del mundo empresarial con una precisión casi quirúrgica. En una ocasión tuvimos un choque por un retraso en un envío que, siendo honestos, no era del todo mi culpa, pero tampoco una situación que yo pudiera dejar pasar. Lo hablamos frente a frente, sin elevar la voz, y aunque ninguno cedió del todo, ambos terminamos respetando la firmeza y la claridad del otro. Desde entonces, nuestra relación se movía en ese punto exacto entre lo profesional y lo genuinamente humano, donde las personas que hacen bien su trabajo se reconocen entre sí. Por eso me tomó desprevenido cuando una tarde, sin previo aviso ni mensajes previos, recibí su llamada. La pantalla del teléfono mostraba su número, y por un segundo dudé si atender o dejar que entrara al buzón de voz, pero respondí. Escuché que sigues vivo, disparó, sin saludar. Por ahora respondí con un suspiro leve. Estoy intentando mantenerme así. Tengo un problema, continuó, sin alterar el ritmo. Tu hermano me prometió un plazo máximo de 3 días para un despacho urgente de alimento para ganado. Se tardó 6. 6, Diego. Y encima tuvo el descaro de insinuar que deberíamos actualizar nuestras expectativas porque está cambiando el paradigma. ¿Qué demonios significa eso? Me pasé una mano por la cara mientras trataba de procesar la frase absurda que ya había escuchado repetida por Sebastián en más de una reunión. Significa, contesté, que está sobrepasado, no quiere admitirlo y cree que si lo envuelve en palabras llamativas, sonará como si lo hiciera a propósito. Como si fuera parte de un experimento creativo y no una completa falta de control. Ella soltó una carcajada breve, sincera,
Ese tipo de risa que aparece cuando alguien confirma exactamente lo que uno sospecha. Envíame tus tarifas, dijo después de recomponerse. Si puedes garantizarme entregas en 5 días o menos, cierro trato contigo. Sin rodeos. Esa frase marcó un antes y un después. Fue la primera grieta real en la muralla que mi padre y Sebastián habían intentado construir alrededor del negocio familiar. No una grieta accidental, sino una abertura precisa, una que podía aprovechar. Y lo hice. A partir de ese momento, enfoqué cada minuto disponible en ajustar procesos, ordenar cargas, programar rutas y reducir cualquier margen de error. No permití retrasos. Implementé reportes diarios, seguimiento constante y comunicación personalizada. Convertí cada compromiso en una demostración práctica de que el servicio podía ser impecable si la persona adecuada estaba al mando. Y ocurrió lo que esperaba, Lisette Vargas quedó satisfecha. Pero lo verdaderamente relevante no fue su satisfacción, sino sus contactos. Ella se movía en un sector donde las recomendaciones valían más que cualquier campaña publicitaria. En menos de 2 semanas, 3 personas de su red agrícola se comunicaron conmigo. Los 3 me contaron versiones distintas de un mismo problema, promesas incumplidas, excusas improvisadas, dilación constante y una sensación generalizada de que en Transportes Valdivia nadie quería hacerse cargo de nada. Todos buscaban algo distinto. Y todos coincidieron en que yo era la alternativa. Durante ese tiempo, Sebastián seguía ajeno a todo. Demasiado ocupado subiendo publicaciones aspiracionales a LinkedIn, hablando de renacer de las cenizas, organizando torneos de ping-pong para distraer al personal y actuando como si su liderazgo fuera una fuerza que impulsaba a otros, en lugar de algo vacío que apenas sostenía el día a día. Pero alguien sí notó lo que estaba pasando, mi padre. Lo supe porque una noche recibí una llamada suya, corta y cargada de tensión desde el primer segundo. Diego, dijo, con un tono que hacía años no utilizaba conmigo. Me contaron que estás trabajando con algunos de nuestros clientes. No son tus clientes, corregí con calma. Son clientes. Personas que buscan un servicio confiable. Y lo obtienen donde sí se los dan. Hubo un espacio de silencio tan denso que casi podía escucharse el peso de lo que no decía. Sabes que esto no es un juego, soltó al fin. Estás quemando puentes. No, repliqué. Quien quemó los puentes fuiste tú el día que preferiste un eslogan bordado en una sudadera antes que aceptar que eras tú quien estaba dejando que el negocio se te escapara de las manos. Escuché su respiración cargada. Nunca quise que esto terminara así, dijo, con un tono quebrado. Entonces no deberías haber encendido la chispa, respondí, y corté. Esa noche aceleré mis planes. No por rabia, sino por una claridad que llevaba tiempo pospuesta. Creé un portal exclusivo para clientes, contraté a un asistente operativo, aumenté el salario de mis conductores y planificadores por encima del rango promedio del mercado, no como un gesto superficial, sino para que entendieran que eran parte estructural del crecimiento. Subí estándares internos, reforcé protocolos y aseguré que cada integrante del equipo sintiera que estaba en un proyecto sólido, no en una empresa que fingía estabilidad mientras se derrumbaba por dentro. La última fase consistía en dar visibilidad a todo lo que estaba construyendo. Y sabía exactamente cómo lograrlo. Busqué a un podcast empresarial local, uno que me debía un favor desde hacía 2 años cuando fui invitado como orador suplente. Les propuse una idea, la historia del hijo que dejó el negocio familiar y construyó algo mejor desde cero, con disciplina, estrategia y transparencia. No un drama familiar, sino una historia de gestión real. Les encantó. Grabamos el episodio en una sola sesión. No mencioné nombres ni hablé mal de nadie. Me limité a contar la verdad, que la lealtad debe ser recíproca, que el liderazgo se demuestra con acciones y que una visión sin ejecución es apenas un deseo. Una semana después, el episodio salió al aire. Para el lunes siguiente tenía más de 60 solicitudes nuevas en mi correo. Mientras tanto, Transportes Valdivia atravesaba su peor trimestre en 5 años, contratos perdidos, inversionistas nerviosos, rotación de personal descontrolada y un caos administrativo que Sebastián justificaba con frases vacías. Era evidente que estaban debilitados, vulnerables. Pero no buscaba destruirlos. No de forma directa. Quería algo más profundo. Algo simbólico. Una conclusión real para un ciclo que llevaba años abierto. Alto voltaje y así llegó el martes. Elegí ese día por una razón específica, mitad de semana, sin demasiado tráfico empresarial, justo antes de la reunión trimestral que yo había dirigido durante años. La misma que Sebastián una vez olvidó programar hasta 15 minutos antes, culpando después a un supuesto filtro automático del correo. Habían pasado 6 meses desde que dejé esa oficina con nada más que mi nombre, mi orgullo y un silencio que pesó en mi pecho durante semanas. 6 meses observando desde afuera cómo Sebastián tropezaba con responsabilidades que nunca entendió, deteriorando relaciones laborales y destruyendo alianzas que habían tomado años en consolidarse.
Y todo mientras mi padre observaba con los brazos cruzados, negándose a admitir la magnitud del deterioro. Pero la realidad ya no podía disfrazarse. Fowry Logistics, mi empresa, se había convertido en una estructura compleja y eficiente, 20 clientes fijos, un contrato en negociación para un almacén propio, 2 flotas asociadas, un equipo disciplinado y una reputación que crecía sin necesidad de gastar un centavo en publicidad. No lo necesitábamos. Los resultados hablaban solos. Transportes Valdivia, en cambio, se caía a pedazos. Habían perdido casi la mitad de sus contratos históricos. 2 inversionistas clave se habían retirado. La rotación del personal alcanzó cifras récord. Las finanzas eran un rompecabezas mal armado, pagos tardíos, acuerdos incongruentes, proveedores molestos. Y en todo ese caos, Sebastián apenas lograba sostener una sonrisa para las fotos del boletín interno. Pero yo no buscaba ruinas. No quería verlos colapsar. Quería un cierre real. Quería que mi padre entendiera lo que ignoró durante demasiado tiempo. Así que lo invité a almorzar. Cuando escuchó mi voz aceptando la propuesta, lo noté desconcertado. Nos encontramos en el restaurante griego donde habíamos compartido tantas comidas y donde, años atrás, me había dicho que mi etapa ya había pasado. Pensé que era buen momento para hablar, le dije mientras cortaba mi guiro con calma. Él asintió, incómodo. Sebastián ha estado, adaptándose, intentó decir. No respondí. Solo mantuve una sonrisa leve, suficiente para recordarle que ya no tenía poder sobre mí. Escuché sobre Fowry, añadió. Te está yendo bien. Mejor que bien, corregí con serenidad. Estamos expandiéndonos. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo procesaba que no estaba allí para reconciliarme ni para pedir algo. Estaba allí porque era mi turno de poner las cartas sobre la mesa. Quería ofrecerte algo, le dije finalmente. Una salida. Frunció el ceño. ¿Una salida de qué? De tu desastre, respondí. Han perdido más de $1.200.000 en contratos este trimestre. Los inversionistas están inquietos. La rotación del personal está destruyendo la estabilidad operativa. Y Sebastián, no dirige. Estorba. Él apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Porque todo era cierto. Y porque, por primera vez en toda nuestra historia, yo tenía el control absoluto de la conversación. Le hice una propuesta directa y sin rodeos. Estaba dispuesto a adquirir 2 de las cuentas más grandes que aún conservaba Transportes Valdivia. No era un ofrecimiento improvisado, esos mismos clientes ya se habían acercado a mí por su cuenta, aunque prefirieron no dar un paso definitivo hasta saber si la separación entre empresas sería limpia. Les aseguré que sería un proceso simple, sin conflictos, y que incluso lo haría de manera generosa para que mi padre pudiera usar ese dinero en reestructurar lo que quedara del negocio. Si quería cambiar el nombre o reinventar la empresa, eso ya no era asunto mío. Estás intentando dejarnos sin nada, murmuró él, apenas conteniendo la rabia. No, respondí con calma. Si realmente quisiera arrasar con todo, habría dejado que Sebastián siguiera al mando. Esto es lo más cercano a una salida digna que puedo darte. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Él me observó de una manera que rara vez había visto en su rostro. En esa mirada no encontré la arrogancia habitual ni esa actitud de superioridad que tanto lo caracterizaba. Lo que vi esta vez fue miedo. Aún así, no estaba dispuesto a ceder. Hablaré con Sebastián, dijo al fin, rígido, como si las palabras le pesaran. Analizaremos tu oferta. Asentí simplemente, aunque ya sabía la respuesta. No aceptarían. Por eso ya había preparado el siguiente movimiento. Todo empezó con la filtración. Envié a uno de los inversionistas más influyentes los documentos que Marcelo me había entregado, cadenas de correos comprometedores, registros de transacciones y grabaciones que evidenciaban una mala administración profunda. No lo hice de forma anónima, firmé la carta de presentación con mi nombre, detallando de manera serena los problemas que ponían en riesgo no solo el rendimiento operativo de Transportes Valdivia, sino también su estabilidad legal. La respuesta llegó en cuestión de horas. El inversionista agradeció mi franqueza y avisó que iniciarían una auditoría interna de inmediato. A la mañana siguiente, 3 miembros senior renunciaron sin dar demasiadas explicaciones. Sebastián, intentando mantener alguna apariencia de control, publicó un mensaje optimista en LinkedIn hablando de reestructuración estratégica. Nadie le creyó. Una semana más tarde, 2 clientes más abandonaron Transportes Valdivia y firmaron con Fowry, mi empresa. Y entonces vino la reunión del consejo. Yo no estaba invitado, pero no necesitaba estarlo. Romina, que seguía trabajando allí, me escribió apenas terminó. Lo removieron. Sebastián queda fuera de operaciones. Votación 4-1. Me quedé mirando el mensaje por un buen rato. No por sorpresa, sino por esa diferencia mínima, ese voto solitario a favor de Sebastián.
mi padre, aferrándose a un barco que ya estaba hundido. Pero Sebastián no pensaba irse en silencio. 3 días después irrumpió en mi oficina sin avisar, rojo de furia, como si lo hubieran expulsado de un escenario y buscara al primer culpable para desquitarse. Mi equipo detuvo las llamadas, desconcertado por la escena. Lo guié hacia el pasillo y cerré la puerta de vidrio detrás de nosotros. ¿De verdad crees que ganaste? Escupió. ¿Piensas que esto ahora te pertenece? Lo observé bien, y lo que vi fue un hombre desbordado, alguien que nunca aprendió a nadar pero insistió en lanzarse a la parte más profunda esperando que todo funcionara por instinto. No tengo que creerlo, respondí. Yo lo construí. Tú intentaste fingir que eras fundador y te hundiste en medio año. No es una guerra, es simplemente como son las cosas. ¿Me saboteaste?, gruñó. No, Sebastián. Tú te saboteaste. Yo solo dejé de rescatarte. Quiso responder, pero ya no había nada más que discutir. Me di la vuelta y me fui, dejando que la derrota lo envolviera en ese silencio espeso que deja la realidad cuando finalmente te alcanza. Las consecuencias no tardaron. El informe de la auditoría se hizo público antes de que terminara el mes. Los inversionistas presentaron demandas por mala representación. Los clientes exigieron reembolsos. Los proveedores cortaron lazos. Mi padre intentó retomar el control, pero ya era demasiado tarde. Lo que quedaba de Transportes Valdivia se redujo a un equipo mínimo que apenas podía sostenerse. 3 meses después, cerraron definitivamente. Sin comunicados, sin artículos en prensa, sin despedidas. La empresa quedó como un recuerdo vacío, una sombra. Yo no celebré, no publiqué indirectas ni di entrevistas para presumir. No era necesario. Lo importante era haber recuperado claridad y libertad. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi nueva oficina, un espacio amplio, con ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad, hice una pausa para estirar la espalda. A esas horas el edificio solía estar silencioso, pero esa tarde mi equipo seguía conversando en la sala común, riéndose por algo que yo no había alcanzado a escuchar. Ese ambiente relajado, genuino, me recordó por qué había empezado todo. Quería construir algo real, con gente que creyera en el trabajo, no en los apellidos. Me acerqué a la pizarra que ocupaba media pared. Estaba cubierta de rutas por abrir, clientes potenciales, nuevas alianzas y metas que, tiempo atrás, habría considerado imposibles. Me quedé ahí unos segundos, observando cada línea y cada flecha, consciente de que ese caos organizado era fruto del esfuerzo de todos, no de un apellido heredado ni de un puesto otorgado por obligación familiar. El teléfono vibró sobre mi escritorio. Pensé que sería un correo más, pero no. Era un mensaje de mi padre. Dudé antes de abrirlo, algo en mí todavía esperando una crítica o un reproche disfrazado. En cambio, encontré solo una frase, breve, sin adornos. No supe cómo soltarlo. Tenías razón. Leí esas palabras como si vinieran de un desconocido. No sentí rabia ni satisfacción. Sentí, más bien, una distancia nueva, una especie de cierre que nunca imaginé que llegaría de su parte. El mensaje no buscaba disculparse ni pedir nada. Simplemente aceptaba algo que llevaba años evitando. Dejé el teléfono a un lado, no con indiferencia, sino con una tranquilidad que antes no tenía. Caminé hacia la puerta y escuché a mi equipo reír de nuevo. Esa mezcla de voces, ese ambiente ligero y optimista, me llenó de una certeza distinta. Ese espacio, esa empresa y ese futuro ya no estaban vinculados a la sombra de nadie. Respiré hondo y regresé a mi escritorio. No necesitaba responder el mensaje. No porque despreciara el gesto, sino porque por primera vez entendí que mi vida no dependía de esa conversación pendiente entre padre e hijo. Él tenía el camino que eligió. Y yo, finalmente, tenía el mío. Un camino que construí desde cero, al ritmo de mis decisiones y mis límites. Un camino que no tenía que justificarle a nadie. Apagué la luz de la oficina y salí. Había trabajo por hacer, sí, pero esta vez avanzaba sin cadenas.